espacio. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la aventura que vamos a iniciar ahora. Y te pedí que nos invites a María Elena y a mí, porque María Elena y yo tenemos una dinámica muy chévere, o por lo menos a nosotros nos parece que muy chévere, que es que cuando hacemos live en Instagram o en Facebook, tratamos de ponernos en el lugar de aquellas personas que todavía no saben lo que es un acuerdo por mediación. Es más, personas que ni siquiera saben bien o no están muy, eh, mm, no les es muy, no es de uso común el término de la mediación. Familiar. Eso, no es familiar, no es algo cercano, no es algo que lo han visto y que a veces dicen, bueno, ¿y esto de la mediación sirve de algo? ¿Es legal? ¿Es algo formal? ¿De qué se trata? La mediación es una forma alternativa de ponerle fin a los conflictos y es algo interesante porque es una ley que tenemos hace más de 25 años en Ecuador. En septiembre cumplimos 25 años de la ley. Entonces, tal vez no se le ha dado todavía toda la difusión necesaria, pero aquí estamos justamente, Marilena y yo, que somos fanáticas, apasionadas por el tema de la mediación, que somos mediadoras de hace algún tiempo, porque cuando tú sabes lo que es la mediación, te cambia la vida. En nuestro caso, la mediación en el Ecuador se puede utilizar para resolver cualquier tipo de conflicto en temas civiles, casi de cualquier tema, es decir, de índole familiar, un tema de deudas, inquilinato, un tema de divorcio, tenencia de niños, alimentos, inclusive cuando hay estas ciudadelas que les deben las alícuotas y dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el vecino converse con nosotros? ¿No? Es terrible una persona tan cercana como el vecino llevarlo a juicio. Bueno, para eso también está la mediación. Son tantos los temas que se pueden arreglar en mediación que sí vale la pena conocerlo y decir, ok, vamos a darle una oportunidad. Y lo digo yo como abogada litigante. La administración de justicia en el Ecuador es, no sé, es difícil, es complicado. Y comenzando por lo primero, necesitas un abogado. Para la mediación no necesitas abogado. Ya por ahí tienes un ahorro. Y en nuestro centro, las abogadas damos asesoría legal absolutamente gratuita. Es como que vienes y me traes un problema. Entonces te decimos, ok, ¿cuál es tu problema? Cuéntame, lo podemos resolver. Entonces ahí va la dirección de nuestra asesoría para ver cómo se puede resolver este tema. Por eso nuestro centro de mediación se llama precisamente Resolver. Hasta el nombre, por lo menos acá para las guayaquileñas, eso es importante, directo. ¿Cómo te podemos ayudar? Vamos a resolver tu problema. Ahora, en el caso señalado de esta charla, que es la desvinculación laboral, es un tema sumamente delicado, pero por otro lado, que sí se ha dado bastante, especialmente en los últimos 2 años, porque la ley de apoyo humanitario nos llevó a intentar solucionar estos conflictos en el tema laboral a través de la mediación. La ley de apoyo humanitario habla de la mediación para una serie de conflictos que se dieron justamente por la pandemia. La desvinculación laboral es una de esas, porque lo que nos pasó y lo que vivimos hace 2 años fue que no podíamos salir de la casa, entonces no podíamos trabajar, no se vendía, no se compraba, estábamos absolutamente en cuarentena. Y se sufrió mucho en este tema porque como no había dinero, no había ingreso, no se podía mantener los gastos de una empresa y la desvinculación laboral tuvo que hacerse. Los centros de mediación trabajaron muchísimo en ese tiempo porque además podían trabajar por Zoom. Mira tú que la Administración de Justicia, y lo digo de nuevo como abogada, nosotros nos fue muy mal en las primeras semanas y los primeros meses con el tema del Zoom en los juzgados, en las fiscalías. Pero los centros de mediación pudieron hacerlo, salió lo de la firma electrónica, entonces comenzamos ya a familiarizarnos con el tema, pero hace falta más. ¿Por qué es mejor ir a una mediación para hacer una desvinculación laboral? Primero porque no vas a juicio, no necesitas abogado, no tienes que pelearte con tu colaborador o con tu colaboradora. Puedes pactar y construir una forma de resolver el tema sin necesidad de pelear, sin nunca llegar a ese momento incómodo en el que háblate con mis abogados, te voy a mandar a mi defensa técnica legal. Entonces, eso es una maravilla,
porque nunca se rompe el vínculo, nunca se destruye el vínculo. Y es mucho más fácil llegar a un acuerdo cuando la relación todavía está sana. Entonces, yo diría, desde mi punto de vista, en el 90% de las veces es una buena idea irse a la mediación en el tema de desvinculación laboral, porque además, en el acuerdo, saneas toda la relación. Tuvimos un caso esta semana en que nuestra clienta no podía creer que no solamente que ella iba a poder arreglar la desvinculación laboral, sino que además ya no iba a tener ningún tipo de represalias, ni ella, ni su familia, ni nadie, por este mismo tema. Y eso es una ventaja porque cuando tú arreglas, arreglas para siempre. El valor del acta de mediación tiene la fuerza de una sentencia ejecutoriada de última instancia. Ahora, yo le quisiera preguntar a María Elena, ¿qué otra cosa se te ocurre a ti, hablando de la desvinculación laboral? ¿Alguna otra ventaja? Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches ya. De verdad es súper, estos espacios son muy valiosos para poder compartir experiencias y que ustedes también se sientan con la apertura de podernos preguntar, sea pues desde la parte del chat o directamente prendiendo el micrófono y haciendo la consulta. Estamos para eso, Mónica está diciendo que lo pueden hacer. Entonces vamos a conversar un poco desde nuestra experiencia. Ya tú dijiste todos los beneficios, por qué es importante, por qué restablece vínculos, por qué es creativo, por qué es ágil, por qué es económico, por qué es súper práctico y sobre todo porque realmente sí restaura relaciones que en su debido momento están complicadas. Si bien no vamos a volver a ser los mejores amigos, sí por lo menos todos salimos contentos, dándonos la mano y agradeciendo por el espacio en el que pudimos compartir. Eso a manera general. Y ya siendo un poco más específicos, vamos a hablar, por ejemplo, Silvia, yo te voy dando un ejemplo de un caso particular que me haya sucedido y tú me vas haciendo consultas, así como tú y yo ya nos conocemos cómo lo hacemos. Vamos a hablar del primer caso, vamos a hablar de la desvinculación de alguien que pertenece a tu parte financiera en tu empresa. Algún contador, algún gerente financiero, alguien específicamente que se ha hecho cargo de las finanzas de tu negocio, que alguien que te manejó tu contabilidad y que está muy pendiente de tu parte interna, que conoce mucha información tuya. ¿Por qué es interesante hacerlo por mediación? Primero, pues, Mira, dígame. qué importante que digas esto, toda la narración de esta cápsula, de este caso. Mira tú, es fundamental que entendamos que la mediación es un tema confidencial. Es decir, aquello que tú acuerdes y todo el caso que tú trates está protegido por un secreto. Ni el mediador ni la mediadora, que es un tercero que es totalmente imparcial, pero que conoce el caso como nadie porque está allí en medio tratando de prestar la metodología para llegar al acuerdo, ni las partes pueden hablar del tema. Si es alguien que sabe mucho de tu finanza y ha sido alguien de toda tu confianza, es una muy buena idea irse a mediación porque tienes la garantía de que ese tema no solamente que se acaba, sino que no va a poder nunca hablar de a qué acuerdo llegó. Ni de todo lo que él manejó, Silvia, ni de toda la información a la que él tuvo acceso. Nunca va a poder contar absolutamente nada porque estaría incumpliendo un acta de mediación, que es lo que te voy a preguntar al final. ¿Qué pasa donde ese acta se incumple? Ya lo vamos a conversar un poco al final y si me voy olvidando, me haces acuerdo. Entonces, ¿por qué es necesario ir a mediación? Por lo que tú acabas de decir, por el tema de que en algún momento, claro, manejó tu finanza, fue una persona de tu confianza, pero en algún momento la relación se quebró, se partió, algo no te gustó y estás en tu libre posición de poderle decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? De manera unilateral. Y si es de manera bilateral, mejor aún. ¿Correcto? Entonces, ese sería en el caso de alguien que maneje tu parte financiera. ¿Por qué es necesario hacerlo por mediación? Porque además de cumplir con toda la parte de la desvinculación laboral, que bueno, el acta de mediación no es que suple el acta de finiquito, igual hay que cumplir con todos los beneficios que tuvo el colaborador durante todos los años que trabajó para con nosotros, pero sí es muy importante tener claro que también, además de firmar el finiquito, se puede llegar a acuerdos diferentes. ¿A qué me refiero? Fue un colaborador que trabajó contigo 20 años, que le tienes un cariño diferente, que si bien es cierto, ya no van a seguir trabajando juntos por el motivo que fuere, por el que haya sido, yo quiero a esa persona darle un bono por los años que trabajó conmigo, por la responsabilidad del cargo que ocupó, por su buen desempeño durante estos años, por cualquier cosa que tú le quieras dar un bono, se incluye ese bono dentro no tienes por qué incluirlo dentro del finiquito, pero sí lo puedes poner como un plus dentro del acta de mediación. O sea, en mediación puedes cubrir todo,
dejas puesto que estás firmando el finiquito, ponemos el aviso de entrada, aviso de salida, toda la documentación normal de una desvinculación, pero incluyendo en el caso de que tú le prefieras dar a esta persona algo de dinero extra, o si no, vamos a suponer que en otro caso tú no tienes el dinero completo para pagarle, que fue una persona que trabajó muchos años contigo y que te cuesta muchísimo dinero pagar su liquidación, acuerdas en mediación pagarle en partes. Le vas dando abonos mensuales, abonos, qué sé yo, abonos cada 2 meses o cada 6 meses. El acuerdo no tiene límites, la mediación no tiene límites. No hay ninguna regla en la que nosotros digamos tiene que ser de esa manera. No es una camisa de fuerza tampoco. Si ambas partes se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir trabajando contigo. Entiendo que tu situación económica no te permite pagarme mi liquidación de $200,000 en este momento. Bueno, yo no renuncio a mis 200,000, tú te responsabilizas de tus 200,000, pero me lo vas a pagar en partes. ¿Correcto? También eso permite la mediación. Entonces, hay muchísimos elementos importantes que se pueden tomar en consideración dentro de un acta de acuerdo de mediación en temas laborales. Otro tema, Silvia, ¿por qué es importante cuando desvinculas a un alto ejecutivo de tu empresa? ¿Por qué es importante llegar a mediación? Uy, a ver, te lo digo por lo que nos ha pasado. Sí. De nuevo, no es por nada, nuestras oficinas son muy lindas. Entonces es hasta un acto de consideración, de alta consideración, firmar la desvinculación en un lugar que es agradable, cálido. No te digo elegante porque elegante no somos, pero somos una oficina muy bonita, muy amena, en el que la persona se va a sentir respetada y querida. Donde Sobre todo todo está es, fuera de los espacios de la empresa, en la y que no donde esperamos el todo, y comentario, donde ¿no? todo es buena onda. Nadie lo va a entrar ni salir. Ese concepto de la confidencialidad en este tema de vinculación laboral nunca va a estar más protegido en el caso de la mediación, porque somos una oficina externa al lugar de trabajo, ¿no? Y eso también reduce los niveles de tensión. No están tus Correcto. compañeros de trabajo, no está tu jefe necesariamente, ni la gente si es que algún momento tuviste algún mal rato, no te lo vas a encontrar en una oficina de un centro de mediación. Es como un borra y va de nuevo para que tú llegues a un acuerdo y puedas desvincularte a la altura de una buena relación, de todo lo que es, como decía yo, la buena onda, la consideración, los mejores modos. Y si es un alto ejecutivo además y va a recibir una compensación bastante alta, porque es lo que suele suceder, también es una buena idea hacerlo a través de la mediación, porque de nuevo, el acta es una sentencia ejecutorial y le da toda la seguridad a las partes. Así es. Eso es tomado, es súper valioso lo que aportas, porque además así sucede, ¿no? Le da la confidencialidad de que ese dinero puede ser transferido en ese momento. De hecho, la semana pasada tuvimos una audiencia de este caso muy específico y dentro de la audiencia, mientras salimos a redactar el acta, dejamos a las partes una vez en las que nos pidieron que venga una notaria, porque en ese mismo momento hicieron pues todo el traspaso de las responsabilidades que tenía esta persona con la empresa. En ese momento llevaron todos los documentos al registro mercantil, o sea, le damos todas las facilidades para que lo hagan en la comodidad de otro lugar que no sea en la empresa, en la que se evita pues los comentarios y todo lo que suele suceder dentro de una empresa en la que se está vinculando a una persona que ocupó un cargo muy importante. Entonces, le damos todas las facilidades para poder hacerlo de esa manera, pueden ir, regresar, o sea, le prestamos todos los servicios que podemos y al estar también ubicadas tenemos todo el alcance de nuestra mano. Hablando de otro caso, Silvia, y ya bien específicos, lastimosamente tuve un emprendimiento, un negocio pequeño, no me fue bien. Lastimosamente voy a tener que cerrar por falta de liquidez y necesito liquidar a mis 3 colaboradores que empezaron conmigo en este negocio. ¿Por qué es necesario en ese caso ir a mediación? Bueno, lo que pasa es que en esos casos tus colaboradores sabían y supieron siempre cuál era la realidad de tu negocio. Entonces tú tienes la oportunidad de decirles, mira, te voy a pagar de esta manera, e inclusive decirle, te voy a pagar con parte de lo que voy a desmantelar de mi negocio, qué sé yo, la camioneta, la máquina, el mobiliario, la silla, y también tienes la posibilidad, como decíamos hace un momento, de pagarlo por partes, porque todo está en que tu colaborador lo acepte. Ahora, entendamos bien este tema. En la mediación de desvinculación laboral, no puedes renunciar a derechos laborales porque son irrenunciables. Y porque Correcto. además
somos nosotras también, yo especialmente, tengo muchísimos años de trabajo en la promoción de derechos humanos. Entonces, no vamos a perjudicar nunca a nadie, somos promotoras y defensoras de los derechos humanos, también de los trabajadores. Pero lo que sí se puede hacer es buscar acuerdos que dentro de la ley, respetando todas las garantías de los derechos laborales, que son conquistas históricas e irrenunciables, puedas tener una salida legítima, buena, legal, creativa y que se pueda cumplir. Es correcto, estoy completamente de acuerdo con lo que cuentas. Quería contarles un poco, como acotando, tú ya lo mencionaste, lo que empezaste la exposición y contaste un poco lo que pasó en pandemia. En pandemia hubimos, creo que el único centro que estuvo trabajando en el que yo estuve antes, por lo menos en Guayaquil, nos inventamos formas distintas de mantener funcionando el centro y dar el servicio, sobre todo porque había mucha desvinculación laboral por temas económicos. Entonces, es importante que sepan que cuando hay problemas económicos y necesitas lastimosamente liquidar a tus colaboradores, a uno, aunque los quiera muchísimo y sepas y estés consciente de sus capacidades, lastimosamente no hay cómo continuar, se puede, y lo viví y lo hice durante la pandemia, que se liquidaba con cosas. En ese momento no había pues mayor cantidad de dinero, pero se daba algo económico. Además de eso, dabas un par de computadoras, le entregabas un carro de la empresa, obviamente que estuviera libre de gravamen y estuviera todo bien, porque no le iba a dar un problema, porque el tema era negociar una solución, y se pudo hacer cosas importantes. Hubo empresas que dieron terrenos para que sean entre 2 o 3 colaboradores, luego lo vendían y se dividían el dinero, y se pudieron construir muy buenos acuerdos. Entonces hay que ver que en mediación no hay límites, como lo dije hace un momento, y que pues si bien es cierto, tú tienes la buena intención de que esa persona cumplir con todas sus obligaciones patronales y con todo lo que tú debes de cubrir en parte económica, lo puedes dar también en bienes, ¿correcto? Entonces, en mediación se puede hacer todo, en bienes, en servicios, en lo que tú puedas pagar. Si tú tienes en ese momento un camión disponible, si tú tienes un predio, si tú tienes por ahí, ¿qué te puedo decir? Algo de dinero en efectivo, pero puedes pagar esa cantidad y sumar entre cosas, entre dinero y bienes, se lo puede hacer por mediación también. Fue lo que vivimos durante la pandemia y se desvinculó muy bien. Además, pues permite que puedas mejorar un poco el vínculo de salida con esa persona. Dentro de la mediación se le puede solicitar también que, pues, por más que haya habido conflictos internos dentro de la compañía, hasta para validar y para honrar todo ese año, esos años que trabajó contigo, tú le puedes otorgar un muy buen certificado de trabajo, que esta persona le abra puertas en otros espacios, en otras empresas, se evita que lleguen a vistos buenos, y así todos pues mantener su historia limpia y poder pues iniciar de cero en otra empresa sin pues la carga y la mochila de un problema como un visto bueno, por ejemplo. Oye, lo del historial limpio es súper importante porque en estos momentos, y sobre todo hace un par de años, creo que el trabajo, el ser capaces de obtener o de mantener un trabajo, fue todo en nuestra vida. Fue todo y fue importantísimo. Y la mediación, si llegas a un buen acuerdo, también te da la posibilidad de que no sea un hasta nunca. Puede ser también un pacto de cuando se reactive la economía. Si yo estoy en capacidad de volver a tener el negocio y volver a tener lo que tenía y recuperarme, yo te vuelvo a contratar. Eres el primero que vuelvo a llamar. Exacto. Es correcto, es correcto. Es lo que pasa con compañías cuando han perdido contratos muy grandes y ya no tienen la necesidad de contratar tanta mano de obra, se comprometen al momento de volver a tener otro contrato igual o parecido, vuelven a llamar a esas mismas personas. Eso es la diferencia de salir por la puerta grande de una empresa, dándose la mano y agradeciendo por lo que nos pudimos servir durante esos años de relación laboral. También tenía aquí entre mis apuntes, Silvia, algo importante. Ya conversamos del pago en parte, ya conversamos del pago mitad dinero, mitad bienes. También habría que hablar un poco del tema que hablaste también poniendo el ejemplo de la audiencia esta semana del trabajo doméstico. ¿Por qué es necesario desvincular a tu colaborador doméstico? En el caso específico, Silvia, en el que yo hice un acuerdo verbal con esta persona en no poderle pagar el valor completo del básico y tampoco poderle pagar las prestaciones sociales. ¿Por qué me conviene ir a mediación? A ver, ese es un tema bastante delicado. Si tú Así haces es. un acuerdo verbal, pero no cumples con la ley y no afilias a tu colaborador, te metes en un lío y te metes en un lío bastante fuerte. Entonces,
no permitamos que en ese momento nos dé, como quien dice, el susto, pensemos bien las cosas, porque si esa persona llega a caer en las manos de un abogado inescrupuloso, te puede hacer la vida cuadritos. Pensar en la desvinculación laboral en ese caso, por ejemplo, trabajo doméstico, acuerdo verbal, no se cumplieron con las afiliaciones del caso, es la mejor salida posible, porque además, y te digo algo que nos pasó a nosotros y nos pasa, cuando viene la otra parte bravísima, porque viene a veces gente, pero que se quiere comer al que le debe, al que le abre la puerta y al mediador y a la mediadora también. Bueno, nos ha pasado. Pero la metodología de la mediación implica, primero, la buena educación. Tú, con cortesía, con buenos modos, con toda la buena fe del mundo, puedes amansar a la fiera. Y le dices, señor, señora, esta persona y usted tuvieron una relación muy cercana, porque cuando es una persona que trabaja en tu casa, ahí tú tienes a una persona que prácticamente está viviendo contigo muchas horas prácticamente de tu familia. Ahí Que se crea conoce tu dinámica afecto. familiar, que conoce tu Mm, realidad, que tienes exacto. afecto, que conoces a su familia, que conoce a la tuya. Entonces es otro tipo de vínculo. Si bien es cierto que solemos decir que las empresas somos como una familia, no está cierto. La empresa es una empresa, pero el vínculo mucho más doméstico hace que realmente se cree una relación mucho más parecida a la familia. Y por eso este tipo de problemas es más sensible. Entonces, la metodología de la mediación te permite aplacar esos ánimos y, en cambio, levantar todo el tema del afecto, de los meses o los años que se vivieron juntos, de lo que se compartió, como cualquier tipo de relación humana, porque somos seres humanos. El que alguien sea el empleador y la otra persona sea la persona que realiza el trabajo doméstico en la casa, no hace que sea tan diferente la relación, porque somos Correcto. personas siempre. Entonces, con buena onda, con consideración, con mucha educación, tú Y con puedes cariño, Silvia. convertir, y con afecto, con empatía, tú puedes convertir un muy mal momento, muy violento, muy incómodo, en un momento donde la tensión baja y donde puedes, a través de la metodología de la mediadora, hacer que lleguen a un acuerdo construyéndolo entre las partes. Tienes que ser muy paciente. Tienes que marcar la cancha desde el inicio y decir, nos vamos a escuchar. Otro de los elementos importantísimos de la mediación es tener escucha activa. En nuestra sociedad tan violenta, porque vivimos en una sociedad violenta, que nos estamos comunicando a través del insulto, del grito, yo te meto preso, te voy a poner un juicio, así somos. En esta sociedad en que vivimos, a veces todo puede cambiar para bien si nos escuchamos, si le tomamos realmente con muchísima concentración, nos tomamos la paciencia y el trabajo de escuchar lo que está diciendo la otra persona. Y también hay que tener Y en eso puede ser la cuenta, diferencia. Uh-huh. hay un, ya les respondo sus preguntas, tenemos dos Sí, preguntas, ya les respondemos un minutito que se me va la idea. Hay algo importante, en mi caso personal, la persona que está conmigo, que es parte de mi familia, accedo al bono de desarrollo humano. Y si usted me afilia, yo pierdo ese beneficio. Y en Silvia lo he escuchado muchísimo de personas bastante cercanas o adultas, de qué pasa porque yo no la afilio, porque ella pierde el bono. O sea, yo me meto en un problema por servirla, porque llegamos a un acuerdo, déjenlo en mediación. Ese tipo de acuerdo sucede mucho más de lo que tú te imaginas, pero sucede. ¿Correcto? De ahí teníamos, ya hablamos del trabajo doméstico, hay algo importante también. Llegó una consulta de ese caso complicadito que tuve ayer, en el que también era por trabajo doméstico. Esta señora, esta persona entró a trabajar en una casa, trabajó cerca de 4 o 5 años y se va. Esta persona estuvo afiliada desde el día 1, o sea, tenía todo, sus prestaciones al día, sus sueldos pagados, todo bien. Pero al momento de ella irse voluntariamente, no hubo una renuncia como tal, ni se hizo por parte del empleador el aviso de salida, Silvia. Y ahora tiene una deuda con el seguro de 7 años, que esa persona hace 7 años salió de mi casa y debe como $17,000 al Seguro Social. ¿Qué se puede hacer por mediación en ese caso? sentarse a conversar, llegar a acuerdo, dejarlo por escrito y saber que eso que queda escrito y firmado
y sellado por el centro de mediación, va a ser ley y te va a dar tranquilidad. Correcto, así mismo. Se acepta que la persona salió hace 7 años, que percibió todo, que por error involuntario no se hizo el aviso de salida, pero con esa constancia basta y sobra para poder hacer un trámite con el IES y darle de baja esa deuda. Y evitas todo el pago de las multas y las moras que tienes con el IES. Bueno, empezando un poco a responder preguntas, nos pregunta Wendy, dice, buenas tardes, tengo una pregunta que quisiera que me la respondan en cuanto tengan un momento. ¿Se puede acordar pagar un porcentaje menor del total de una jubilación patronal cuando se paga en un solo pago? Es por tema de liquidación porque la empresa se va a vender. Bueno, como decimos hace un rato, en mediación los acuerdos se construyen por las partes. Las soluciones son creativas y el límite es simplemente lo que quieran las partes. No podemos pactar cosas ilegales, pero eso que está planteando Wendy no es ilegal. Es correcto. Es correcto. No es ilegal porque están pactando. Vamos a suponer que por liquidación patronal tenga que la empresa que no está pasando por un buen momento económico, porque por eso la están liquidando, la empresa tiene que pagarle $50,000, pero para hacer un solo pago le van a pagar 35,000. Yo prefiero recibir 35,000 en un solo pago que 50,000 dividido a un año. Entonces hay que hacerle ver al otro lado el beneficio de recibir de un solo valor todo, de un solo golpe toda la plata, ¿ok? Entonces sí se puede hacer una muy buena negociación en tu caso, Wendy. Pregunta Marta Holguín, Silvia. En el caso de no afiliar, no, perdón, tengo otra persona, tengo a Lady Sarango. Buenas noches. ¿Existe un límite de tiempo para aplicar una mediación de la desvinculación del colaborador? No, no hay límite de tiempo. La mediación tiene esa maravilla de que cuando si tú tienes un problema y a veces el problema salta, en el problema que salta, tú llegas al acuerdo y evitas el problema. Y sobre todo, la mediación se puede hacer en cualquier momento antes de que haya una sentencia de un juicio. Pero a veces inclusive cuando tú quieres llegar a un acuerdo, inclusive puedes decir, mira, esto me pasó en un juicio, pero yo quiero llegar a un acuerdo. Claro, viviste la mala La experiencia del mediación, juicio y no lo quieres regresar más, entonces voy a mediación. mira, la mediación, el componente que hace que la mediación se dé y sea factible y sea válida es la voluntad de las partes. La voluntad de las partes dentro de un tema que sea susceptible de mediación. No puedes mediar un delito, por ejemplo. Pero todo lo demás, vamos a conversar y lleguemos a un acuerdo. La mediación es efectiva. Seguramente me parece a mí que Lady lo que quiere decir es porque creo que en el Ministerio de Trabajo tienes que subir al mes, creo que tienes 30 días para subir el acta de finiquito, ¿correcto? Para no tener que consignar la plata en el ministerio. Por ahí creo que va su pregunta. Si de repente quisiera abrir micrófono y exponernos un poco mejor, podríamos decirle un poco sí, más. Correcto, dice. Con más. Ya. Pregunta Marta. En el caso de no afiliar a una persona por solicitud propia, ¿a qué se refiere cuando indica que lo deje mediación? Eso lo acabo de decir yo. Te contaba en mi caso personal, la persona que trabaja conmigo, que quiero como a una hija, no tanto, pero una hermana, digamos. Sí, porque no puede ser mía por la edad. Pero ella me dijo desde el inicio, ¿sabe qué? A mí, por favor, no me afilie nunca. No me interesa porque yo soy beneficiaria del bono de desarrollo humano. Y al momento de que yo la activo como en trabajo doméstico, yo como empleadora, ella perdería ese beneficio que para ella le costó un montón obtenerlo. Entonces hicimos un acuerdo verbal en el que yo no la afilio porque ella me lo solicita a mí, pero como yo conozco cómo funciona este mundo y que ahorita me quiere, mañana por ahí viene una personita que le daña la cabeza, yo lo hice por mediación. Nosotros hicimos un acuerdo en el que las dos libre y voluntariamente, yo no estoy incumpliendo ni estoy haciendo algo ilegal, sino que ella me lo solicitó por el bono de desarrollo humano y dejé todos los soportes de mi expediente y aquí todos somos felices. A eso me refería Marta. Dice Wendy que muchas gracias. Dice Lady, sí, correcto. Pregunta Jeremías. A ver, Jeremías, vamos a leer despacio porque tu consulta está larga. Dice, ¿qué se puede hacer si inicialmente se tenía un acuerdo de pago por liquidación por despido intempestivo y luego el colaborador se arrepintió y no desea recibir el valor acordado y solicita más? Pero la empresa, como no, dice, pero la empresa, como no se respetó, debe ser el acuerdo inicial, no se realizó el aviso de salida en el IES. ¿Se puede hacer mediación? ¿Es obligación del trabajador aceptar la mediación?
vamos contestando por partes, porque hay bastantes componentes dentro de la pregunta. Dice que si se hizo un acuerdo de pago por el despido intempestivo y luego el colaborador se arrepintió, ¿cómo hiciste ese acuerdo? ¿Fue un acuerdo verbal? ¿Lo dejaste puesto en una hojita que no vale para nada? ¿O cómo fue ese acuerdo que ustedes hicieron? Dice que ya no quiere recibir ese dinero. Claro, alguien le asesoró y le dijo, no seas bobo, estás pidiendo muy poquito, pide más plata. Pero Un la acuerdo empresa verbal, dice. fue un acuerdo verbal. Ay, Ese no es el sirven problema de los acuerdos verbales. Jeremías, los acuerdos verbales no sirven. No. Ese acuerdo que hicieron contigo tenías que haberlo convertido en acta de mediación, si no, no vale nada. Entonces, ¿qué pasa? A eso es lo que yo les dije que les íbamos a contar un poco terminando la exposición de los casos en ejemplos. ¿Qué pasa, Silvia, cuando yo hago este acuerdo como el de Jeremías, pero sí lo hice en mediación, y al día siguiente que firmamos el acta, el empleado se arrepiente y dice, no, ya no quiero esa cantidad, quiero más plata? Pero ya tengo el acta de mediación, ¿qué pasa? Claro, con el acuerdo de mediación no tienes derecho a pataleo. Es una sentencia ejecutoriada con una fuerza de última instancia. Entonces, si tú ya te arrepentiste, ya lo viste bien, alguien te contó que hiciste un maltrato, no puedes violar el acuerdo. Y si lo violas y lo incumplas en forma parcial o total, entonces esa sentencia debe ejecutarse a través de un juez. Te ahorras todo el juicio y vas directamente a decir, señor juez, mire, tengo este acuerdo de mediación y no me están cumpliendo, ejecútelo. Correcto. ¿Y qué quiere decir esa ejecución, Silvia? Que tiene que cumplirlo porque el juez se lo ordena. Y si no quiere cumplir, Pague o dimite bienes. Hay medidas como para bloquearles la cuenta de ahorros, la cuenta del banco, etcétera. salida del Lo que sea. país, exactamente. Te Entonces mete no un es problema serio. fácil, no es fácil. Nosotras cuando estamos en audiencia les decimos esto al inicio, en medio y al final. Tienes que estar consciente que al firmar un acta de mediación no es un comodín a tu favor, no es que yo aprovecho este espacio de tiempo para ganar y por ahí en algún momento veo si le pago. No, no, no es así. El acta de mediación Oye, tiene mucho peso y mucho valor. Sigamos. Roxana nos dice, ¿cómo se hace un acuerdo de mediación? Bueno, en Correcto. el caso de la desvinculación laboral, Roxana, como la mediación es voluntaria, tú tienes que decirle a la contraparte que la invitas a conversar. Eso es nuestra labor, eso está de nuestro lado. Nos contactas, te abrimos el expediente, nos das los datos de quién es el colaborador con el que tú necesitas hacer la desvinculación y somos nosotras las que le tomamos contacto, ¿ya? Si es que tú no quieres hablar con él, no importa, nosotros hablamos y comenzamos a trabajar en un preacuerdo, porque cuando las cosas no son así como que ya hablamos de eso y ya tenemos algo comenzado a hablar, es necesario hacer, como quien dice, un avance. A Hay ver, que ir construyendo de a poco. hay que ir construyendo de a poco. Y esa es labor nuestra, es parte de la metodología. Entonces, podemos hablar con la otra parte. Nuestro trabajo también cubre la asesoría imparcial, legal imparcial, de la persona que es invitada. Y puede perfectamente hablar con nosotras a solas. Entonces nos va a hacer preguntas y nosotras le vamos a decir y demostrar con hechos y datos si le conviene o no le conviene llegar a un acuerdo. Una vez que comenzamos a construir ese acuerdo, Roxana, estamos, como quien dice, con los dos, con el invitado, con el solicitante. Comenzamos a construir hasta que ya, de alguna manera, el preacuerdo está maduro y decimos qué día nos vemos. Porque pueden haber detalles y deben de haber detalles que se pulen en el momento. Siempre hay que pulir en el momento cualquier cosa, o algún detalle de la transferencia bancaria, de cómo va a ser el pago, de en qué cuenta me lo van a depositar, o que por aquí dejé una cosa y necesito otra. O sea, siempre hay detallitos que a último momento hay que pulir, siempre. E incluso cuando ya estamos casi de acuerdo en todo, la mediadora mirará el acuerdo y va a decir, ¿sabes qué? Pensemos en otra cosa. Porque parte de nuestra asesoría también es esa, que el acuerdo sea contundente, que sea a largo plazo, que solucione la vida de los dos, que no sea como quien dice un parche pegado que se sale y sigue con el problema. Correcto. Correcto. Hay que dejar bien protegidas a las dos partes, hacer un acuerdo que tenga sentido. Eso ya depende mucho de la guía y de tu formación como mediador y de tu experiencia, para hacer acuerdos que tú sabes que se van a cumplir. Entonces, por ejemplo, en un acuerdo, en qué sé yo, en cualquier materia de alimentos, por ejemplo, tienes que saber que ese valor que estás pactando es un valor real y con el que vas a poder
sostener a tu hijo. O sea, no puedes por hacer una mediación poner cualquier cosa. Tienes que tener criterio y saber que estás dando una solución a largo plazo. Mira, aquí tenemos una consulta de nuestro querido amigo, el señor Luis La Alberto María. Talavarría. Muy buenas noches, distinguidas abogadas. ¿Qué pasa cuando la otra parte no acude a los citatorios para mediar? Desgraciadamente también tenemos casos de personas sinvergüenzas. Qué pena, qué pena lo que estoy diciendo. Pero Así de tenemos gente que las buscamos en el trabajo, en el mail, en el chat del WhatsApp, en el Facebook, en el grupo de los compañeros del colegio, el en vecino, la el amigo, casa. el accionista amigo de la empresa, el primo, en la casa, y nos bloquea. Ese es un problema porque la mediación es voluntaria. Entonces, si no existe la voluntad ni siquiera de sentarse, no existe la voluntad ni siquiera de sentarse a escuchar, es complicado. Y este es un caso en el que hay una deuda existente que está en mora, de plazo Aceptada. vencido, admitida, aceptada por la parte. Y a mí me da mucha vergüenza. Yo realmente con estos casos en el que la persona es una especie de persecución, me da vergüenza ajena. Pero desgraciadamente en la mediación la voluntad es lo que define esta posibilidad. No puedes Pero mediar tenemos, porque no quiere mediar. pero si hay Ujú. otro camino, Silvia, se emite un acta de imposibilidad de acuerdo por falta de comparecencia y Así esa es, acta tiene peso porque al momento de tú iniciar una acción legal, tú ya no tienes que pasar por fase de conciliación. así Automáticamente ya es. está y tú le estás demostrando además, un plus muy importante que tú le estás demostrando al juez de que tú has hecho las cosas en buena lid, que tú has querido negociar, que has aceptado un acta de un acuerdo que fue escrito que no tiene ningún peso, luego eso que te pagaron, que dejaron de pagar, fui a mediación, los volví a convocar una y un montón de veces y pese a eso no he tenido, pues, el señor juez, ningún tipo de atención a mi petitorio, entonces ya el juez sabrá lo que tiene que hacer. Mira, nosotros así hemos tenido muy pocos casos de esos, de que se los persigue y no vienen. Yo me siento sinceramente sorprendida de estos casos, pero sí hay una posibilidad y un siguiente paso. Le emitimos un acta en la que nosotras damos fe de que es imposible llegar a un acuerdo porque la persona invitada, a pesar de que se la invitó y se la buscó por todos lados, nunca quiso acudir. Por el contrario, respondió de mala manera, bloqueó la posibilidad de un acuerdo o simplemente una comparecencia. Y Todo ese eso que tú estás certificado, contando va dentro del acta, además, todo eso se detalla yes, como un antecedente. y, y, ese, esa acta tiene un peso específico en lo judicial, porque lo que dice nuestra legislación en el tema del litigio es que siempre va a haber una etapa que el juez te llama a la conciliación. Bueno, en este caso tú tienes dos cosas con esta acta de no se pudo mediar. Una, demuestras tu buena fe. Yo no me quería ir a juicio. Yo quería acordar por la buena. Y dos, señor juez, ya pasé por este lado. A esta etapa ya la tengo, ya también la pasé. Así que sigamos. Y es Prosigamos más rápido. correctamente, te evita bastante tiempo. Te evitas el tiempo y te digo una cuestión. Eso va a hacer que también el juez valore la sinvergüencería del deudor. Es que por supuesto que sí lo valora Silvia porque está demostrando que yo he querido hacer las cosas bien y que del otro lado no he tenido la misma actitud. Entonces, esa redacción de esa acta es la que cambia todo. Por eso, como dice el señor Salavarri, ahorita esa acta es importantísima. No es importante, es importantísima porque ahí está todo el antecedente narrado, que se hizo todos los acercamientos, tuvimos toda la apertura para llegar y construir un acuerdo y simplemente no fue bien recibida. Ahora, también hemos tenido otros casos en el que hemos ido a conversar, a invitar de la mejor manera a la persona que debe o a la persona que está siendo solicitada para venir a conversar y esa persona nos tira la puerta en la cara y nos dice, no voy a ir, no quiero ir, no tengo nada de qué hablar. Niego el problema, niego la deuda, desconoce el tema y de una nos tira la puerta en la cara. No ha pasado mucho, creo que ha pasado una sola vez en nuestra experiencia, una sola vez nos ha pasado, ya, pero eso es categórico. Y de nuevo, la mediación no se puede dar a menos que haya la voluntad de las partes. La metodología nuestra lo que pone al servicio de nuestros clientes es la asesoría, toda la buena onda, una oficina muy chévere, la invitación, vamos a ir a invitarla a donde sea,
vamos a contactar a la persona, a contarle todas las ventajas que tendría si es que llega a un acuerdo, construimos el preacuerdo y nos encargamos también de construir con las partes el mejor de los acuerdos, que sea cumplible, que sea factible, que sea real, que sea legítimo, y lo llevamos al acta de mediación. Correctamente todo lo que has dicho. Además de eso, nosotros garantizamos una excelente gestión, un acompañamiento empático, cálido desde el día 1, del día que nos conocemos. Silvia, tenemos otra pregunta. ¿Quieres leerla? A ver, deja ver. Uy, es un testamento. Sí. Tengo excelente. más. A ver, Desde dice, donde buenas dice noches, iPhone. estimada. ¿Ya? Dice, buenas noches, estimadas. Una consulta, ¿cómo podría proceder en el caso de que yo, como empleador, decida crear una mediación debido al que el colaborador ya no me está mostrando el rendimiento debido al pasar de los años, pero por ley aún no lo puedo jubilar y en consideración trato de emitir una mediación y él decide tratar el tema a lo más fuerte? Bueno, este es un caso para nosotros. Eso es un caso de Correctamente. mediación. ¿Ya? Habría que ver todo Sí. el contexto, ¿no? ¿Qué hace el señor? Si es un trabajo de alto rendimiento, si es un trabajo de escritorio, si por lo contrario él debe de hacer fuerza, qué es lo que pasa, por qué no está demostrando el rendimiento necesario. Habría que sentarse a conversar con él y pues demostrarle con hechos, ¿sabe qué? Está pasando esto. Siempre desde eso, desde la cercanía, desde la empatía, desde la a mí me importa lo que te está pasando y buscar una compensación económica que a los dos los deje satisfechos. Ya. Déjame leer la otra pregunta, está también grande. Dice, buenas noches, tengo dos preguntas. Primera, ¿qué pasa si un empleador se atrasa un año o más en pagar mes a mes al IES y está atrasado más de un año en lo que respecta a los valores mensuales por concepto del seguro de su trabajador? ¿Qué pasa si el trabajador se enferma y se va a atender en el IES y esto genera multas para el empleador? ¿Qué problemas puede traer no pagar puntual los valores al empleador? A ver, ese caso es gravísimo. Ese Así caso es es. sumamente grave. Porque cuando tú como empleador no cumples con la aportación al IES, le estás quitando el derecho a la salud a tu empleado, a tu colaborador. Y eso en el Ecuador es gravísimo. Necesitas cuidar a la persona que trabaja contigo. Y la salud no es un juego. No puedes no aportar al IES. Correcto. Ahí ya Pero tiene que si hacer un ya acuerdo estás en ese directamente con el problema, INE. dime, Marilena. No, espérate que te estoy escuchando un poco cortado. Sigue nomás. No, yo estaba diciendo que esto es un tema gravísimo porque no puedes jugar con la salud de la gente, menos en un país como en el Ecuador, donde la salud es cara, donde la medicina es escasa y donde tú ese derecho a la salud no necesariamente lo ves que se hace carne en el día a día de las Correcto. prestaciones. En el caso de lo que nos está preguntando, esa materia me parece, en mi sugerencia, es que tendría que hacer un convenio de pago directamente entre el IES y el empleador, exponer pues con el IES cuál es el tema, o si no, pues podríamos hacerlo también por mediación, pero igual, al final de cuentas vamos a terminar solucionando un tema de aportes, donde el empleador debe empezar a ponerse al día y Ponerse ver al cómo día. cubre, empezar a ver cómo va cubriendo de a poco. Quizás el convenio que le está proponiendo el seguro no es posible pagar para el empleador, Silvia, a lo mejor son valores muy altos también. Entonces hay que revisarlo en documentos a ver qué es lo que realmente está pasando. Ahí la segunda pregunta, Silvia. A ver, la segunda pregunta dice, sí, habían dos, ¿no? Y la segunda, voy a trabajar a medias con un venezolano, donde yo pongo todo local, infraestructura, y él va a poner su conocimiento, pero vamos a trabajar como socios 3 personas. Debo hacer un contrato por escrito para protegerme porque, ¿qué pasa si mañana se le da por demandarme? ¿Y pueden ayudarme con modelos de contratos por horas? ¿O qué tipo de contratos laborales existen para ver qué es lo que más me conviene? Es Quien nos está correcto. preguntando esto es... Es de actividad física el señor que lo van a Ajá, jubilar, que no sí, cabe la jubilación. Tenemos que ya. reunirnos y sí, claro que sí, se puede hacer una muy buena mediación entre su colaborador que ya no está en capacidad de rendir como usted necesita para el cumplimiento de sus funciones. Ajá. Ya, El y lo del caso, venezolano,
Y lo del tema que contaba ahorita el venezolano se parece un poco a un caso que tuve hace como un mes, Silvia, en el que se unieron 3 personas para poner una empresa, pero todavía no la van a crear. O sea, dieron un tiempo de prueba antes de crear esta SAS, porque le iban a hacer bajo esa figura jurídica, pero sí lo dejaron por mediación para dejar establecido quién ponía el capital, en tu caso, quién va a poner el tema infraestructura, el local, la parte económica, y quién va a poner el conocimiento, cómo va a ser. O sea, todas las reglas del juego dejan delimitada toda la cancha de esos acuerdos que nos está escribiendo, lo dejan en un acta de mediación que tiene peso de sentencia ejecutoriada. Es muy necesario que van a trabajar unas horas unos, que van a ir otros, cómo va a ser la atención en el local. Todo, aunque te parezca irrelevante, es muy necesario dejarlo en un acta de mediación. Ya he tenido casos así y créeme que es la mejor forma, sobre todo si alguien me va a poner una cantidad de dinero que no tiene por qué ser ni grande ni pequeña, pero es dinero, es necesario, Anabel, dejarlo en un acta de mediación. Muy necesario. De acuerdo. De hecho, es la mejor, la más idónea manera de empezar esta relación, que podría ser riesgosa, pero con el acuerdo de mediación, ese riesgo baja. Claro, en esa audiencia que tuve dejaron puesto tantas cláusulas que iban supuestamente por 3 puntos y terminaron siendo 20 y pico, porque pedían cuentas semanales, querían saber más detalle de las ventas, dejaban estipulado cuándo iban a crear la razón social de la compañía, cuándo iban a sacar el RUC. O sea, fueron haciendo una hoja de ruta muy, muy bien confeccionada, Anabel. Ok, ¿hay más preguntas? Creo que sí. No, Anabel nos dice que muchas gracias. No, nos están agradeciendo, qué chévere. No, gracias a ti, Anabel, por estar aquí, por consultarnos, estamos para servirte. Creo que hemos respondido todas las dudas. Hemos respondido todas las dudas, qué increíble, ¿no? Qué Sí, chévere, maratón de que... preguntas. A mí, les cuento que a mí me gusta mucho esta dinámica que yo tengo con María Elena, porque primero nos hacemos preguntas las dos y comenzamos a hablar de lo que es la mediación y de lo que es el tema que nos trata en mediación. Hoy día, esta noche, por la medida que nos estamos conversando, damos pie a que las personas que nos están escuchando no solamente se interesen, se informen, se inteligencien sobre el tema, sino que salen más dudas. Y eso es lo que hay que generar. ¿Cómo resolvemos nuestras dudas? Bueno, pues con el Centro de Mediación Resolver. Mira que es interesante, como tú dices, este tipo de dinámicas, porque nos vamos apoyando entre las dos, acordándonos de más cosas y más cosas que enriquecen este espacio, este conversatorio. Y también es importante, y a mí me hace muy feliz, saber que todas y cada una de las preguntas hemos dicho, sí, se puede resolver en mediación. Qué rica que es la mediación, ¿no? Sí, es que la mediación es esa respuesta casi para todo. Es como cuando las mamás o las abuelas te ponían viva por y servía para todo el mentol, casi para todo. Todo lo cura. Exacto. O sea, a mí me ponían la sonil para cada cosa que pasaba. María Elena y Silvia. María Elena y Silvia. No escuchaba eso hace tiempo. La sonil y Contrex. Tengo una pregunta que me le hicieron al interno. ¿Qué Encantada, casos Mónica. no se pueden ver en mediación? Violencia. Ningún delito. Los delitos no son susceptibles de mediarse, ¿no? La violencia tampoco se puede mediar, pero el resto de casos te podría decir que casi todos se pueden resolver en mediación. Pensión alimenticia, me preguntan. Uy, pero por supuesto, es el pan nuestro Todos de los cada días. día. Es diario, supa dar de baja, supa, ¿por qué? Bueno, todo tiene un motivo, tampoco no es que sea de baja de supa por cualquier cosa, primero pues hay que escuchar cada caso, pero inquilinato, acuerdos previos a una constitución de una compañía, se puede hacer cobranzas de administraciones en ciudadelas, eso también hacemos muchísimo, cobro de facturas, que por ahí tú tienes una factura de hace 1500 años que nadie te ha pagado, se puede hacer inmediación. Reestructurar deudas con la CFN. Reestructurar deudas CFN, Ban Ecuador, Cenecit, también estamos tarjetas haciendo. De crédito. Correcto, préstamos hipotecarios, que últimamente ha sido como también bastante solicitado, resarcimiento de daños y perjuicios, creo que ya lo dije,
Herencias. Herencias, mediaciones familiares, Mónica. También es necesario sentarte y poner ciertos límites en relaciones familiares que no están pasando por un buen momento. Fallece un familiar y antes de decidir voy a sellar la posesión efectiva, tenemos que definir cómo vamos a hacer para dividirnos los bienes que nos dejaron. Gracias por el tema. Gabriela, listo. Listo, Estoy preguntando muchísimas algo en privado. gracias. Un segundo. Ya, ok. Gracias. Así dicen. No hay ninguno, Gabriela. Ya lo dijimos hace un momento, en caso de que no se cumpla el acta de mediación, tú tienes el poder en tu mano, porque tú lo que tienes que hacer es un proceso de ejecución del acta de mediación, y es un trámite que no tarda, por ahí serán 3 meses, ¿sí, no? Por ahí unos 3 meses, quizás más o menos, dependiendo de la justicia de nuestro país, que es maravilloso. Sí, pero aquí no se litiga, aquí todo es filosofía y mediación. Y es tan fácil también porque tienes en tu mano el documento que honra la deuda, que está reconociendo que te debe y que, bueno, por A o por B motivo quizás no te pagó. Entonces, todo eso se puede resolver, ¿correcto? Entonces, tienes que tener tranquilidad y confianza que el acta de mediación te va a dejar cubierta en todo lo que más podamos. Vas a contar siempre con nosotros y con nuestra asesoría permanente y constante. Bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Resolver EQ, dentro de Facebook e Instagram. Hacemos particularmente por ahí 2 veces al mes Instagram Live, en el que resolvemos este tipo de preguntas y de muchos otros casos. Siempre hacemos sobre un caso específico, tal como hemos hecho esta noche. Estamos ubicadas en el edificio de la Previsora, piso 27, oficina 4, así que para cualquier cosa, los socios CAPIC tienen un precio preferencial, así que llámenos, lo podemos resolver. Somos amigos de la CAPIC, nos llevamos muy chévere con la CAPIC. No, ya somos familia, ya la amistad. Así que también pueden, ¿no? Así que se contactan con la CAPIC y nos dicen porque tienen un descuento por ser socios de la CAPIC. Correcto. Así es, así es. Muchísimas gracias, Silvia y Marilena. Creo que han cubierto todas las dudas de los participantes. Agradecemos a todos por su participación. Y como dicen, tenemos una alianza en el que todos nuestros socios tienen el 15% de descuento en todos los servicios. Si quieren más información, nos pueden escribir. Ahí está nuestro teléfono de celular y estaremos encantados de poder responder y ayudarlos. Ay, a ustedes muchas gracias por sus saludos y porque les pareció lindo lo que hacemos. De verdad que sí, es súper chévere. Buenas noches. A nosotros nos encanta hacer lo que hacemos. Somos apasionadas de la mediación. Y si tienen alguna duda y de repente nada de lo que hemos dicho ha llegado a lo que ustedes necesitan, igual, contáctenos. La asesoría legal es gratuita. Sí, buenísimo. Me imagino que el caso de algunos de los que hemos leído van a ser próximos nuestros clientes. Así que los esperamos en el centro. Nos tomamos un cafecito. Okay. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Igual para todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.